En nuestro recorrido por los museos de la provincia, hoy visitamos el Museo de Medios de Comunicación Raúl Delfino Berneri. Visitamos, conocemos de su historia, de lo que pasó, de la trayectoria, pero también revivimos la historia triste del cierre de un matutino como fue el diario El Territorio. Vení, acompañarnos. Estamos con Adriana Rojas, es coordinadora del Museo de Medios de Comunicación y bueno, nos va a contar cuándo se fundó el Museo de Medios. Bueno, el Museo de Medios se funda en 1997, específicamente un 27 de agosto, acompañando la conmemoración del Día de la Radio. Este museo, nuestro Museo de Medios de Comunicación del Chaco, que lleva el nombre de Raúl Delfino Berneri, nace en el sitio emblemático donde habitó durante más de 7 décadas el diario El Territorio. Este diario que inició en una era donde el Chaco ni siquiera era una provincia. Estaba como recién iniciando toda su parte de industrias, de población, y bueno, inicia como un diario de tirada periódica. Esto quiere decir que, por ejemplo, durante 15 días o 2 semanas se publicaba el mismo diario todos los días, con muy pequeñas modificaciones, y con el pasar de los años, consiguiendo justamente agrandar su planta de empleados, más la incorporación de nuevas herramientas para la imprenta, se pudo lograr un diario de tirada diaria. El diario El Territorio se caracterizaba por 2 cosas. Una era que estaba realizado en formato tipo sábana, era un diario sumamente más grande del que conocemos hoy día de los formatos físicos. Como La Nación. Como La Nación, exactamente. Y por otro lado, que la historia de este diario lo llevó a tener el eslogan de Diario La Verdad, porque justamente acompañó no solamente a la ciudadanía, sino a los trabajadores, informando y dando sentido y acompañando todos estos procesos sociales, políticos y culturales que acontecieron por estas 7 décadas de duración del diario. El diario cierra sus puertas en casi una década antes, en 1989, tras varias crisis y distintas intervenciones del gobierno. Significó un montón para su planta de empleados. En ese momento, en su cierre, tenía 180 empleados. Y bueno, en el gobierno del señor Ángel Rosas, junto con la subsecretaria de Cultura, la señora Marilyn Cristofani, en el año 1999 estaban buscando en realidad un sitio donde también una institución sumamente emblemática, que es el Archivo Histórico del Chaco. En ese momento creo que estaba por sus 40 años, hoy día tiene 71 años, no tenía sede propia. Entonces, bueno, buscando un sitio donde congeniar la sede del archivo, que en ese momento se encontraba en cajas, distintas cajas, bueno, logran expropiar el edificio del Territorio, y cuando ingresan y ven un espacio que durante años significó mucho movimiento, mucha vida, mucha
Tempestad también encontraron no solamente archivos documentales propios del diario, sino todo lo referente a fotografías, negativos, distintas herramientas cotidianas de los empleados, ¿sí? Aparte de todas las máquinas que se utilizaban para realizar la impresión del diario. Tenía una particularidad, se imprimía en caliente. Se imprimía en caliente, claro, se utilizaba el plomo, así que, bueno, a partir de esto, bueno, de la expropiación, se empieza a pensar justamente en, bueno, vamos a hacer sede del archivo, pero a su vez vamos a incorporar una exhibición permanente que justamente preserve no únicamente los bienes, sino que cuente esta historia tan importante de nuestra prensa. Cabe destacar también que en el diario El Territorio, muchos periodistas de oficio y de profesión realizaron sus primeros pasos en este espacio. Hoy día no todos se dedican a lo que es la prensa impresa, sino también, bueno, estamos también atravesando todo lo que es la parte audiovisual, la radio. Así que bueno, un poco de eso también quiso incorporar esta gestión provincial, y se agregaron 2 salas permanentes más, una abocada a todo lo que sería la radio en el Chaco, en la cual nosotros preservamos y conservamos y difundimos acervos de LT5 Radio Chaco y algunos elementos del contexto de la radio en lo doméstico para justamente contar cómo fueron estas transformaciones. Y por otro lado, en segundo piso tenemos todo lo que es dedicado a la parte audiovisual, cine y televisión. De televisión tenemos acervo de equipos exteriores y de edición de Canal 9. Y de la parte de cine contamos con proyectores de distintas épocas y de distintas marcas. Y butacas, lo más lindo son unas butacas del año 1920 del cine de Las Breñas, que fue también uno de los primeros cines que hubo en nuestra provincia. Así que bueno, desde nuestro circuito justamente hacemos toda esta historia, hacemos este recorrido por nuestro bagaje, nuestros inicios, y para poder entender justamente cómo hoy nos relacionamos, cómo hoy llegamos a esta cultura de lo digital también, que está todo tan atravesado. En su momento era específico, mecánico. Claro, todo mecánico, todo manual, y hoy día, bueno, estamos muy, muy atravesados. La noticia también es una noticia que cambió mucho, porque en su momento uno necesitaba prepararse o anoticiarse por el canillita de señor, compra el diario porque hay una noticia que le va a interesar. Hoy día eso ya no pasa. Hoy la noticia ya es un poco más instantánea, nos llega a través de una notificación en el celular. Con internet. Claro, con internet. Y podemos recorrer un poquito y nos mostrar a ver qué quedó. Sí, perfecto. Bueno, Adriana, ¿y ahora dónde estamos? Ahora estamos en la sala de fotograbado. Esta sala conserva acervos, y para entender un poquito cómo era el proceso de la imagen y de la publicidad dentro del diario. Nosotros acostumbrados a ver unos lindas fotografías, lindos dibujos, pero bueno, acá justamente entendemos más o menos cómo fue este proceso. Arrancando por la cámara de fotos horizontal, este gran acordeón que no parece ser una cámara de fotos. Lo que hacía es de la imagen reducirla y pasarla a negativo para poder, a través de un proceso químico donde intervenía la insoladora, pasarla a una plancha metálica que se denomina cliché.
se la emplazaba también en una madera como para que haga soporte, y eso se iba ubicando en las líneas del diario. Acá podemos ver también todo lo que sería clichés metálicos. Como anteriormente te decía, acá se trabajó mucho con el plomo. Esto sería parte de la publicidad que llevó el territorio, y distinguía justamente esto, que significaba hacerlo una sola vez y se lo podía reutilizar cuantas veces era posible. Para poder lograr este cliché metálico, que lo que caracteriza es que también está espejado y tiene un relieve distintivo, se utilizaba la frisadora de clichés metálicos, que justamente trabaja con mucho frío. Es esta. Sí, y lograba justamente que se pueda enfriar el plomo. Estamos hablando de que acá el plomo se trabajaba aproximadamente en 600 grados para poder fundirlo, así que hacía mucho calor, así que como para ¿No había aire acondicionado? No había aire acondicionado, así que bueno, quedaba la placa y luego se la llevaba en otro proceso que ahora vamos a ir a ver, para unificarlo todo en el diario. Bueno, ahora estamos en toda la parte que sería edición y compaginación. Atrás nuestro se encuentra la linotipo o linotipia, que es esta. Es una máquina que se puede pensar que era como la computadora de la era. Más o menos similar a lo que era la máquina de escribir, pero un tamaño dimensional mucho más grande, ¿no? En el cual justamente se elaboraba todo lo que era la parte de texto del diario y los títulos. Lo que nos está faltando ver acá es que había una campana por el cual salían los distintos... las distintas líneas. Se podía lograr escribir hasta 5 líneas en plomo. Y bueno, era bastante tedioso porque no, para nada se podía equivocar el linotipista. Ahí no podía existir o un error gramatical, de acentuación, de punto. Tenía que salir perfecto porque si no atrasaba la impresión del diario. Así que bueno, hay muchas historias también relacionadas a este diario. Y bueno, esta máquina que es una máquina que viene de Francia también, y que duró un montón de años. Hoy día los diarios ya no utilizan este estilo de tecnología para la impresión. Así que bueno, es tan lindo poder verlo y dimensionarlo, cómo se trabajaba. Sí, exactamente. ¿Cuál era el siguiente proceso después de que terminamos de la linotipo? Y bueno, siguiente proceso era armar la página. Estamos hablando de las líneas que te había dicho, los títulos, ya tenemos las fotografías y los clichés. Veníamos a la parte de el armado de la página. Para eso se utilizaba. Bueno, seguimos utilizando plomo porque bueno, ese era nuestro material primo. En lo que se fundía el plomo a 600 grados, había una persona encargada de armar toda la nota, toda la página. Estamos hablando de formato sábana, que es un formato más o menos de este tamaño. Acomodar bien todo para que resulte, cuando se tomaba la decisión de imprimir, se elaboraba lo que era la matriz. Que para eso necesitábamos del crisol y la estereotipia, que ahora la vamos a ver. Y bueno, ahí lo que se hacía, se estampaba en un cartón
todo también muy, muy manual. Y de este cartón matriz se lo entintaba y a partir de un proceso de compresión en prensa, que estamos viendo allá la prensa, se estampaba en el papel. Luego de eso se pasaba a todo lo que sería la parte de recorte en las guillotinas. En la sala de fundición, acá justamente se observan la maquinaria que intervenía el plomo. La más linda y la más importante, la que tiene como el poder acá, es el crisol. Está este gran horno que estamos viendo acá, en el cual se fundía el plomo. Y luego de eso, en esta parte que estamos viendo acá, caía el plomo en la matriz y se lograba esa forma redonda que después servía para colocarla en la rotativa y que vaya girando, exactamente. Así que bueno, ahí vemos un poquito también de todo lo que era la parte de secado de la estereotipia, un poco del montaje y demás. Verdaderamente acá la gente que trabajaba en el diario era muy musculosa, porque estamos hablando de planchas que, no sé, por lo menos más de 80 kilos tenían, exactamente así. Totalmente, eso es algo que yo destaco mucho también, porque realmente cambió tanto también nuestra dinámica con el trabajo y con nuestros insumos de trabajo, que bueno, hoy sí necesitamos del gimnasio como para mantenernos bien físicamente. Pero bueno, en esta época estamos hablando de desde la década de 1919 hasta 1989, verdaderamente era bastante distinto. Acá también podemos observar procesos más actuales también de cómo se fue reemplazando lo que sería el plomo por otros elementos, en este caso aluminio y plástico, que bueno, fueron donados por el diario La Región, y que bueno, también funciona como para ver cómo se estructuraba la página. Esto sería la matriz que se utilizaba en esa época para la impresión. No olvidemos que esto está en relieve y en realidad hoy lo estamos mostrando de esta forma para que ustedes puedan leer justamente bien, pero en realidad estaba espejado y con relieve. Este cartón servía para 1, 2 y se podía estirar hasta 3 impresiones. Más de eso no, se volvía a reemplazar por otro cartón, porque el que tenía el cartón es que chupaba mucha cantidad de tinta. Estas son partes de la máquina rotativa que perteneció al diario y que fue rematada en 1992, mucho posterior al cierre del diario. Fue rematada por partes, por eso está tan desmantelada. Estamos hablando de una máquina que tiene una dimensión gigantesca. Por lo menos entre 10 a 15 metros. Exactamente lo que estamos viendo en la imagen. Y bueno, lo único que quedó de esta rotativa fueron las bobinas, los rollos que se utilizaban en el distinto proceso, porque estamos hablando de rollos que aún contienen tinta, imagínense, rollos que justamente tenían como una tela felpuda, rollos más lisos, que bueno, estamos hablando de un proceso, justamente a eso es lo que evoca el nombre de rotativa, un proceso en el cual el papel iba rotando, iba de la impresión del entintado, y para que no se corra el entintado, se pueda secar más rápido, justamente hacía este movimiento, digamos. Así que bueno. Y de ahí ya teníamos el diario en la calle.
Y de ahí Oiga, ya al cortado, a todo el proceso, si se requería, se cortaba mejor con guillotinas. Así que bueno, eso sería brevemente todo lo que era el proceso del diario. Bueno, algo que distingue también mucho de este recorrido que tenemos en el museo es que contamos también con muchas de las herramientas que se utilizaban para el mantenimiento de esta máquina. Una máquina de grandes dimensiones, por lo menos de 15 metros, que también era mucho bullicio. Eso fue lo característico de este diario también. No olvidemos que los lugares son las personas, no era una mera empresa nomás, entre teléfonos, discusiones o risas, amiguismo. También existía el acompañamiento musical de estas máquinas que bueno, hoy podemos decir que nosotros trabajamos con una tranquilidad inmensa, pero esto hacía ruidos muy fuertes también, bueno, el sentir el olor a tinta, el calor, bueno, habrá sido toda una experiencia, ¿no? Claro. Y bueno, podemos hacer una reflexión también con todo esto del cierre del diario, de cuidar, decirle a los gobiernos, cuidar las empresas, ¿no? Totalmente. Bueno, nuestra historia en torno a todo esto, lo referente a la comunicación y la cultura, nuestros museos lo que buscan es poner en valor, en principio, porque si uno no reconoce su historia, no puede hablar tampoco de su futuro y de poder pensarlo colectivamente. En ese aspecto, nosotros también como museo contamos con espacios de formación en oficios vinculados y no también, porque cada uno puede hacer hoy de un oficio de fotografía, por ejemplo, o de redacción, capaz un proceso más creativo también. Una de las tantas funciones que cumple el museo, ¿no? ¿Qué tenemos en el primer piso? En el primer piso tenemos la sala de radio que se llama René Becker. Y ahí vemos toda la evolución de cómo fue cambiando la tecnología en relación a la fonografía. Vemos equipos de transmisión que se usaron en la producción de LT5 Radio Chaco. Un poco también de cómo evolucionó lo portable, por ejemplo, no solamente de la parte de periodística, sino también de la parte del consumo musical. Y bueno, eso también. Pensar también de que en algún momento hoy nuestra música no tiene un formato físico, pero anterior a eso eran los CDs, anterior fueron los cassettes, anterior fueron los discos de vinilo y así sucesivamente. Había una persona que tenía una capacidad mental para recordar en qué CD, en qué disco, en qué cassette y en qué minuto estaba el contenido que tenía que salir en ese momento al aire. Así que estamos hablando de un operador que tenía que mantenerse activo y estar, ¿sí? ¿Podemos ver? Podemos. Bueno, en primer piso encontramos todo lo referente a las tecnologías vinculadas a la radio, que se utilizaron no solamente en el contexto profesional o de oficio de la radio, sino también en los hogares. Toda la evolución de las radios de válvula a transistores. Así también, bueno, esta distinción de la evolución de cómo los dispositivos portables de contenido fueron evolucionando exactamente, desde poder tomar la nota en la calle hasta el proceso de pasar música
en la radio. En ese aspecto también, bueno, contamos con ciertos equipos históricos y muy distinguidos de LT5 Radio Chaco, que fue, bueno, la primera emisora AM/FM de la provincia. Acá nosotros lo que hacemos es hacer una experiencia también musical con estos acervos, jugar un poco a esto de ser operador de radio por un momento y escuchar también cómo sonaba antes la música, claro. Y que también en relación a eso pensar que no era únicamente la música, que también eran, no sé, sketch, radioteatro. O lo mismo también algún tipo de conferencia. Así que, bueno, verdaderamente es muy lindo. También algo que muchos, más los pequeños, se enloquecen a ver acá es el fonógrafo, que también es un elemento que, si bien no forma parte de la radio, es como un predecesor, porque a partir de este se fue transformando y justamente abrió las puertas, por decir, de esta transformación que tuvo la radio en su época. Hoy podemos decir que es una de las que se mantiene fuertemente porque también cumple un rol social muy importante. Era de la parte de la industria de la comunicación la que llegaba a más lugares muy remotos, y que también tenía este valor social de, por ejemplo, estamos en un paraje en nuestra provincia, en el interior, y yo me tenía que comunicar con mi familia que estaba aquí en Resistencia, en un contexto donde no había teléfono, donde por ahí salir de mi lugar para poder hacer una carta o enviar un telegrama era un poco difícil. Me acercaba a la radio y podía enviarle ese mensaje a mi familia, por ejemplo. Así que cumplía ese rol también un poco de teléfono tradicional, o si se quiere hoy también de WhatsApp, porque, bueno, en ese contexto la radio fue el principal transmisor de información, de entretenimiento. Era algo que todo el tiempo iba a estar prendido en los hogares. Bueno, a mí me tocó también en mi época de infancia, escuchar mucho la radio, disfrutarla. Bueno, hasta el día de hoy es, creo, el medio que por ahí más consumo. Así que, nada, tiene eso. Ese valor también de la expresividad a través de la oralidad, que por ahí la parte de la imprenta no lograba. Era como una cuestión más interpersonal, porque si bien lo escribía una persona, lo redactaba, etcétera, no nos sentíamos tan cerca. Lo que logró la radio es romper con esa cuestión. Uno ya podía escuchar por lo menos a la otra persona y percibir la pasividad que quería transmitir, la alegría, la tristeza. Así que bueno, eso es el imaginario. Sí, totalmente. Bueno, y arriba, que tenemos un Zoom. Arriba tenemos la sala de cine y televisión Benito Vega. Así como en la radio, también tenemos nuestra parte para ver todo lo que era en contexto doméstico, en relación a la televisión. Bueno, hoy tenemos cine y televisión 2x1 en nuestras casas. Pero bueno, también tenemos ese recorrido de televisores valvulares a televisores transistores, que bueno, la característica de estos televisores era, en principio, bueno, tamaño, peso. No contaban con control remoto, había que cambiarlos con una perilla, o ya los más recientes, digamos, sí contaban con botones.
los inicios de la televisión no venía a color, venía en blanco y negro. Después hubo todo un... Que no se crea. Sí, bueno, después hubo todo un suceso y una política de Estado para que justamente la televisión pueda ser accesible a todas las familias, y eso más o menos fue en la década del 70 acá, donde también se pudo transmitir por primera vez en Argentina televisión a color. Sí, ya existía Mirta Legrand, por las dudas, porque bueno, no podemos negar que ella casi nos acompañó en todo el proceso histórico de nuestra televisión. Así también podemos ver, siguiendo la línea de televisión, equipos de toma en exteriores que usaban los famosos noteros, que van desde las cámaras, las baterías, los micrófonos. Después también tenemos todo lo que sería la parte de edición de video. Hoy tenemos una compu, tenemos nuestro celular, nos descargamos un programa y lo tenemos todo solucionado. Pero estamos hablando de que en esa época también el video, el audiovisual, contaba con un formato físico, que no siempre también fueron los cassettes. Hubieron otros equipos para hacer esas grabaciones antes, que también los exhibimos. Así que bueno, de cómo se intervenía ese proceso de edición, que era el corte, el pegue, el montaje. Bueno, así también distintivo de lo que sería cine, distintos proyectores de épocas muy variadas, de film Super 8, de película también 16 milímetros, hasta más actuales. Por ejemplo, contamos en exhibición un proyector que fue utilizado por el Guido Miranda hasta 2007. Así que hoy también las dimensiones de los proyectores, la calidad es distinta porque se fue achicando. También en esas épocas también se trabajó mucho con plomo. El plomo venía vinculado a la parte de la batería. Así que evolucionamos un montón, y esperemos bien en ese aspecto tecnológico. ¿Qué más? Bueno, distintivo también, contamos con unas butacas sumamente lindas del cine de Las Breñas, que datan de 1920. Para ubicarnos un poquito en qué pasaba en 1920, bueno, el cine estaba iniciando, sí, en auge. Estamos también hablando de un cine en blanco y negro, en algunos casos cine mudo, claro, que venía acompañado o con una orquesta o se ponía un vinilo que haga acompañamiento. Así que también en ese aspecto, y bueno, que también los tiempos de los audiovisuales eran otros. Así que los que vengan y conozcan el museo van a poder sentarse en esas butacas. Imaginar hoy ir a un cine con esas butacas en una película que dura 4 horas, ¿no? Porque hoy día no estamos hablando de películas de 60 minutos, sino estamos hablando ya de películas que superan los 230, los 280 minutos. Así que, bueno, esto es una experiencia, y acá también lo que mostramos es, para no hacer un choque tan grande, hacemos una experiencia con un televisor con antena, de ver cómo funcionaba y cómo uno tenía que tomarse el trabajo de sintonizar bien esa antena, porque si por ahí había una nube o justo un viento fuerte, claro, se nos llenaba de esta famosa lluvia. Aparte de que también, prender la tele, apagar la tele, cambiar el canal, también tenía una sonoridad que hoy
no escuchamos. Capaz que cuando entramos a una que otra plataforma, ¿viste? Intenta evocar esos sonidos de las televisiones analógicas. Bueno, y también hacemos esta experiencia más que nada con las infancias que no tuvieron el acercamiento con estos audiovisuales que son portables y que se podían usar en un contexto doméstico. Les enseñamos justamente a cómo colocarlo, cómo era un poco el mantenimiento, qué se hacía cuando la cinta salía. Y bueno, y a facilitar mucho también la paciencia, porque hoy están muy, muy acostumbrados a que sea todo rápido, todo instantáneo, todo... Ay, ya me quiero saltar la publicidad, y antes saltarse la publicidad implicaba una espera. Bueno, Adriana, muchas gracias. No, a ustedes. Espero también que bueno, vengan pronto, que nos acompañen. Esta es la casa de todos los medios, y bueno, con gran esfuerzo, dedicación, vamos mostrando estos procesos, y bueno, invitarte también a formar parte. Ya en su momento hablé con vos en privado de poder hacer este intercambio también, y que formen parte de nuestro archivo vivo.